Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Eso. Para mí es una bendición estar con todos ustedes y compartir esta mañana la palabra del Señor. Al final voy a reforzar lo que el hermano José estaba invitando a la iglesia para poder asistir, ojalá el próximo sábado, allá en San José de la Montaña de Heredia. Pero vamos primeramente a compartir la palabra del Señor. Quisiera invitarlos a todos ustedes a abrir el capítulo 11 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 11, y vamos a estar disertando en ese capítulo del versículo 19 al versículo 30. Quiero traer una reflexión para toda la iglesia en esta mañana. Que el Señor hable a su corazón, hermano. Esté dispuesto a abrir su corazón y su mente para el Señor. Y que Dios nos hable a todos para cumplir los propósitos que Él quiera cumplir. Así que vamos a estar hablando en este lindo momento sobre esta situación que va a pasar aquí. Voy a leer y posteriormente vamos a entrar en materia. Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amados hermanos, vamos a entrar a analizar este pasaje, que puede ser que el Señor le pueda hablar mucho a la iglesia y a mí también. La iglesia del Señor está pasando por un momento muy importante en este pasaje. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, en Judea, se sorprendieron cuando escucharon que el evangelio había llegado a otra tierra, Antioquía, que actualmente, para ubicarnos, se encuentra en Turquía, al sur de Turquía. Ahí estaba Antioquía de Siria. Había dos Antioquías, una Antioquía de Siria, que fue un centro del evangelio en aquella época, o posterior a este momento, comienza a ser un centro del evangelio. Había otra Antioquía más pequeña, que era la Antioquía de Pifidia, pero nos vamos a centrar en Antioquía de Siria y lo que ocurre en ese lugar. Entonces, en aquel momento comienza a suceder algo, explota el evangelio, y entonces, por haber matado a Esteban, comienza a esparcirse los cristianos, como que de vez en cuando, a veces deben de suceder cosas para que nosotros nos movamos a predicar la palabra del Señor. En el caso particular mío, me acuerdo que estando en una iglesia, soy de padres ya pastores,
nací en una cuna cristiana y me acuerdo que hubo un movimiento en iglesia y tuve que salir. Y variado, y de esa situación que se dio, comencé a plantar una iglesia en un lugar en Acerrí. Como que a veces nosotros nos tienen que suceder cosas, hermanos amados, para que llevemos la palabra de Dios a otros lugares. Quisiera Dios que hoy comience a suceder algo. No pido que se divida la iglesia, por supuesto que no, pero que de vez en cuando sucedan cosas para que usted comience a hablar del Señor y yo comience a hablar del Señor. Aquí en este momento, hermanos, por la persecución que habían matado a Esteban, comenzaron los hermanos a dispersarse y varios de ellos llegaron a Antioquía. Dice la palabra, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, fueron esparcidos, que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Safenicia y Chipre y Antioquía, pero no hablaron a nadie, sino que solamente a los judíos. En aquel momento ellos eran judíos y hablaban a los judíos. Pero ocurre algo muy interesante. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Ya explico hasta aquí. Lo hermoso de esto fue que los discípulos que estaban allá en Judea, los discípulos, los apóstoles, comenzaron a escuchar y se quedaron sorprendidos. ¿Qué es lo que está pasando en Antioquía? ¿Será posible que Dios se derrame a las personas no judías también? Ya Pedro, en el capítulo anterior, o parte del capítulo anterior, venía explicando que Dios también se había revelado a los gentiles, al pueblo no judío. Y ahora los apóstoles están escuchando que algo está sucediendo en Antioquía. Se emocionan y escogen a una persona que ya la vamos a ver. Pero aquí hay unos elementos importantes que nosotros como iglesia tenemos que aprender. De hecho, parte de mi motivación en el Señor en esta mañana es que la iglesia, nosotros hermanos, la iglesia de Orotina, lindo grupo que está en esta mañana, pueda presentar el evangelio a otras personas también. Que pase algo, hermanos, entre nosotros. Que suceda algo para movilizarnos y llevar la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestros familiares no conversos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a cualquier persona que el Señor pueda usar, desde mí que estoy aquí en esta mañana hasta el último que está allá atrás y a los niños que están en sus clases con sus maestros. Que el Señor, hermanos, nos use para predicar su santa palabra. Amén, hermanos. Amén, otra vez, que Dios nos use. Que adquiramos, ojalá, ese compromiso en esta mañana de presentar el evangelio del Señor. Entonces los que llevaron el evangelio, dice que anunciaron. Aquí lo más hermoso es que están anunciando, ¿qué, hermanos? El evangelio ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar la iglesia? El evangelio de Cristo. Otra vez, ¿qué tiene que anunciar la iglesia? El evangelio de Cristo. Valga la pena reforzar la invitación del hermano pastor, que está diciendo que vengan, si no malentendí, los martes. Los martes, los martes vengan a orar, hermanos, para reforzar lo que van a hacer. Y los días jueves, creo que es, al estudio bíblico, para que aprendan el evangelio. No para que aprendan y vayan a hablar otras cosas que no sea el evangelio. Estos hombres presentaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy nosotros como iglesia, y hablo en general, yo vengo a una iglesia allá en la Fortuna de San Carlos, vivo en Ciudad Quesada, y pastoreo la iglesia de Los Ángeles de la Fortuna. Pues están invitados, hermanos, si quieren ir al Volcán Arenal y todos esos lugares. Pero antes del Volcán Arenal, vayan a la iglesia. ¿Ok? Vamos a la iglesia. Y esos hermanos anunciaron el evangelio. Es una labor que tenemos que hacer en aquel lugar, aquí y en cualquier parte. Señale que tenemos que anunciar, que tenemos que presentar, que tenemos que predicar. Nada menos y nada más que y únicamente que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio escaso hoy. Un evangelio escaso. Hoy queremos invitar a muchas otras cosas. Y la iglesia se ha apartado de ese fin. Hemos hecho tantas cosas y queremos hacer tantos eventos que no está mal. Y que pues creemos que con eso estamos predicando. A veces nos llenamos de tantas actividades. Y lo que menos estamos es predicando el evangelio de nuestro Señor.
Estos hombres salieron, por supuesto que con miedo y dispersados, llevando esta palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Y la mano del Señor. Aquí ocurre algo interesante, hermanos. El Señor está presente siempre que nosotros predicamos su palabra. Escuchen lo que dice. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano de Cristo, hermanos, está con la iglesia. Cuando la iglesia, sea quien sea de los que estamos aquí, anuncia la palabra del Señor. La mano del Señor. Una vez venía con un joven que estaba asistiendo a nuestra iglesia. Venía muy largo y me comenzó a preguntar: Pablo, pastor, ¿por qué es que no veo milagros? Y le hice una gran explicación del Evangelio. Hoy no vemos muchas cosas porque la iglesia no está predicando afuera, no se mueve. La mano del Señor está cuando nosotros anunciamos el Evangelio. ¿Quieren ustedes ver la mano del Señor, hermanos? Mientras que estemos llenos de miedo, mientras que estemos hablando un montón de cosas que no son las cosas del Señor, la mano del Señor no puede estar presente. Mientras yo no lleve el Evangelio a mi familia, mientras yo no presente el Evangelio a mis amigos, mientras yo no presente el Evangelio a mis vecinos, la mano del Señor no puede estar presente, hermanos. Y vamos a estar careciendo de la presencia del Señor. La mano del Señor va a respaldar el mensaje de Dios. Si usted lleva el Evangelio, el poder del Espíritu Santo va a estar respaldando esas palabras que usted va a estar hablando del Evangelio para que la gente se convierta y venga a Cristo Jesús. Pero tenemos que hacerlo con pasión, tenemos que llevarlo con ánimo, con emoción, hermanos. Siempre me llama la atención cuando hablaron o los musulmanes y cualquier otra. Dice que los hombres, los profetas estos falsos, llegaban pero con cierta emoción a hablar que se les había presentado Dios, el Alá o cualquier otro, pero el ejemplo es el mismo casi para todos. Hablaban con emoción y entusiasmo, hablaban una mentira, pero la hablaban con tanta fe que la gente decía: pero ¿será cierto? Porque me habla con tanta convicción. Hoy nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio del Señor con miedo, con duda, con un montón de cosas. Mi propósito, hermano, es que llevemos el Evangelio del Señor con entusiasmo a nuestras familias, amén, a nuestros amigos. Hermano, presente a Cristo con entusiasmo. Presente a Cristo de que algo ha pasado en usted, de que algo está haciendo en usted, de que nuestra iglesia en Orotina, la iglesia de Betel, está sintiendo la presencia del Señor y podemos presentar a Cristo, a un Cristo vivo, y veremos entonces la mano del Señor respaldando la labor que nosotros estamos haciendo. Qué hermoso, hermanos, saber. Y dice: y la mano del Señor estaba con ellos, por lo tanto un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que la gente se convierta a nuestro Señor. No que la gente venga a ver qué pasó, no, que la gente se convierta a nuestro Señor. Un gran número. Cuando el pueblo de Dios predica a Dios, cuando el pueblo de Dios predica el Evangelio, la mano del Señor se vuelve con la iglesia y la respalda. Hermanos, nos hace falta eso, buscar del Señor más. Si ustedes lo están haciendo, felicidades. Si hay alguna persona que no estaba en esa emoción de llevar el Evangelio, hermano, a usted le motivo. Pero si es a todos, les motivo a todos. Si es a uno, le motivo a uno, para que llevemos y anunciemos a Cristo Jesús a las personas que están necesitando del Señor, para que se salven, hermanos. Ahora venía escuchando a Spurgeon, a Carlos Spurgeon, y me llamó la atención, pues, bueno, todo lo hemos escuchado. Decía: no puede ser posible que todos los días pase alguien a la par mía y mi vecino y vaya al infierno y yo no le anuncié el Evangelio del Señor y no le anuncié lo que podía pasarle. Tengo que anunciarlo, tengo que presentarle a Cristo para que cambie su camino y vaya al cielo. Eso es un amor que tenemos que hacer nosotros. No puede ser posible. Hoy en día estamos cayendo en el error de que no nos hablamos con los vecinos, no nos hablamos con nadie. ¿Cómo vamos a presentar el Evangelio, hermanos? Hoy dicen que nos parecemos, no sé si habrá algún norteamericano, que allá no se hablan entre los vecinos, todo el mundo frío. Hermanos, la iglesia del Señor no puede ser así. Tenemos que anunciar y llevar
el mensaje de salvación a todo el mundo. Hermoso que la mano del Señor respalda a aquellas personas que toman con valentía el llevar el evangelio del Señor a todas las personas. Y llegó la noticia. ¿Cuál noticia? La noticia del evangelio, de lo que estaba sucediendo. El versículo 22. De todas estas cosas, de que la gente se estaba convirtiendo. Después de lo que sucedió con Esteban, no se escondieron, sino que fueron llenos tal vez de temor de que sus vidas fueran expuestas a ser perseguidos o muertos, pero ellos anunciaron del Señor. Y ocurre lo que está ocurriendo. Llega la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y escogieron a un hombre, Bernabé, que fuese hasta Antioquía a ver qué estaba sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en Antioquía? Se comenzaron a preguntar, ¿será posible que ya no solamente Pedro nos mande ahí una carta, que un Cornelio y un poco de gente se convirtieron, sino que vemos y escuchamos que también está explotando el mensaje de salvación a otras personas que no son judías? Y escogen a una persona que tiene unos elementos y unas características muy hermosas que tenemos nosotros que tratar de buscar en nosotros y en la iglesia. Y dice que cuando llegó Bernabé a Antioquía, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó tanto. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros nos regocijamos con una persona que está presentando la palabra de Dios. Hoy en día, a veces más bien nos sentimos celosos, repudiamos a la persona posiblemente, la criticamos, quién sabe qué hacemos. Pero aquí Bernabé se regocija. Necesitamos una iglesia que se regocije, una iglesia de Dios que se alegre cuando otra persona lleva el evangelio de Jesucristo a otras personas. Cuando sea el pastor, su esposa, los líderes, cuando sea cualquiera, pero que la iglesia, hermanos, vuelva a Cristo y nos regocijemos para llevar el evangelio de salvación a otras personas. Amén, hermanos. La iglesia, nosotros, tenemos que sentirnos contentos. Y eso está ocurriendo. Tal vez no tenemos la oportunidad de regocijarnos, porque nadie está llevando la palabra de salvación. Pero eso es un reto, hermanos. La iglesia de Dios debe de respaldar a sus ministros, a las personas que llevan la palabra a otros, y regocijarse, alegrarse. Iglesia de Dios, tenemos que volver otra vez a nuestras raíces y ver lo que Dios hacía para que Dios respalde, y la iglesia gozándose con todo ese montón de cosas que suceden cuando el evangelio del Señor es pregonado por sus ministros o por sus líderes, por los evangelistas que están en la iglesia. La iglesia se debe de gozar. Miren, hermanos, gócesen cuando cualquiera de todos los que están aquí presenta a Cristo a otra persona y trae el anuncio. Y trae el anuncio. Hoy en día, a veces dice, hermano, se convirtió en una persona. Todos siguen con el celular, todos siguen en sus cosas. Nadie, pero hermano, ¿qué fue lo que pasó? Que se convirtieron en 2 personas. Ah, qué bueno. Ah, está bien. Dice el hermano. Mire, hermano, no nos sentimos gozosos. ¿Saben? ¿Se acuerdan qué es lo que dice la palabra de Dios cuando un alma llega al cielo arrepentida? ¿Qué pasa? ¿Quiénes harán fiesta en el cielo, hermanos? Ángeles. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué dijo, hermano? ¿Que se arrepintió tal persona? Ah, sí. Está bien. Hermano, nadie. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué ha pasado con nosotros, hermanos? ¿Qué está sucediendo con y queremos que la iglesia se llene, pero ¿cómo se va a llenar? Nadie se siente gozoso. Tal vez, bueno, gloria al Señor, que presentan a los hermanos. Qué lindo eso, hermano. ¿Hay algún nuevo convertido? ¿Qué haría la iglesia o qué hace la iglesia? Miren, hermanos, hagan una fiesta si es posible. Traigan agua dulce. Bueno, hace muchos años yo pasaba en el tren aquí y me acuerdo que uno se bajaba ahí ahora me equivoqué, me fui por, mirá, la estación del tren tenía, bueno, en el caso mío, tenía muchos años de no verla. Hace poquito vine, pero no pasé por ahí. Mira la estación del tren, chiquillo. Bueno, una anécdota pequeña. Mi papá me llevó a traer mangas por aquí cerca, no, en Hacienda Vieja. De camino el tren paró allá y yo llené un saco de mangas
Y lo traía al hombro creyendo que el tren lo cogía allá. Me dice, no, tenemos que ir hasta Orotina. Y todo el saco de manga se quedó de camino, hermano, porque no, ¿cómo que ir? Y no había plata ni para taxi ni nada. Teníamos que caminar desde Hacienda Vieja hasta Orotina. Cuando llegué aquí traía apenas como 4 mangas, es lo que me acuerdo. Pero hermanos, qué gozo es presentar el Evangelio y traer la noticia a la iglesia y tener una iglesia que se regocija porque una alma o 2 o 3 o 4 o 5 o 6, las que sean, se convierten al Señor. La iglesia de Jerusalén mandó un hombre bueno y cuando llega Bernabé, él se regocija, se siente alegre y observa lo que está pasando, le da gracias a Dios. Buen ejemplo a que sigamos. Ahorita tenemos algunos ejemplos que ya vamos anunciando. Tal vez no estructuré demasiadas las cosas, pero vamos hablando que tenemos uno que evangelizar para que Dios nos respalde. Tenemos que evangelizar. Y ahora escuchen, cuando llegó la noticia, Bernabé vio la gracia de Dios, la gracia salvadora que Dios tiene para las gentes. Por gracia sois salvos. Y se regocijó. Y sucede algo interesante y exhortó a todos a que con propósito de corazón, qué hermoso, escuchen, permanecieran fieles al Señor. Escuchen, después que él observa todo el movimiento de que está haciendo el Señor en Antioquía, exhorta a la iglesia, a los hermanos de Antioquía, los exhorta y les dice que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor, que todas las personas que se están convirtiendo permanezcan fieles al Señor. Valga la pena, hermanos, decirles lo mismo a ustedes. Todos los que están aquí, tenemos que permanecer fieles a quién, hermano. ¿Escucharon de atrás? Todos los que estamos aquí tenemos que permanecer fieles a quién. A Dios. Hermano, anímese a permanecer fiel al Señor. Iglesia de Orotina, sea una iglesia fiel para el Señor. Amén. Permanezcan fieles, hermanos, de todo corazón, en medio de una sociedad que se está derrumbando, en medio de una sociedad que está destruyéndose, en medio de una sociedad que nos ofrece solo maldad y pecado. Es necesario que nosotros, la iglesia de Dios, ustedes que están aquí en Orotina, permanezcan fieles. ¿A quién, hermanos? Al Señor. Amado hermano, joven o adulto que me escuche, por favor, permanezca fiel al Señor. Permanezca fiel al Señor. Venza cualquier situación. No se preocupe, hermano. Bueno, puede preocuparse si usted quiere, pero dice la palabra, echad vuestras ansiedades sobre mí. Yo tengo cuidado de vosotros. Y nos reta a tener fe en el Señor. Permanezcamos fieles a Dios, hermano. Que no nos muevan muchas cosas que están sucediendo. Aún dentro de la misma iglesia. Suceden a veces cosas, hermanos, que andan más o menos, o más allá que acá. Pero vamos a seguir fieles. Situaciones, enfermedades, hermanos, tribulaciones que pasamos, problemas, algún problema en el hogar, algún hijo que se está yendo, alguna hija que está en rebeldía, una mala situación, hermano, lo que sea, tenemos que permanecer fiel. ¿A quién, hermanos? Al Señor. Y esto lo hacemos de todo corazón y lo decimos de todo corazón. Hermanos amados, Bernabé exhortó a todos. Y esta palabra, hermanos, debe ser importante en nuestros medios. Siempre en nuestro hogar. Usted también, hermano. Lleve una palabra de exhortación a su casa, a sus hijos. Hoy tenemos que decirle a nuestros hijos que permanezcan fieles al Señor. A mis hermanos en la sangre, a mi familia. Si hay cristianos, tenemos que motivarnos mutuamente. Permanecer fiel. ¿A quién, hermanos? Al Señor. Ahora que salgan, motívense. Hermano, no se lo olvide, permanecer fiel al Señor. Además, me gustaría que se lo diga a su hermano a la par, si se anima a decírselo. El que está con alguien, permanezca fiel al Señor. En serio, hermano, permanezca fiel al Señor. Permanezcamos fieles. Permanezcamos fieles. Hace unos años, hace un par de años murió mi mamá. Y me acuerdo unas palabras hace más tiempo atrás. Un día me dijo, estaba trasladándome de vivir de Ciudad Quesada a Fortuna de San Carlos. Y ella se asustó. Y tal vez
creyó que no iba a seguir pastoreando o en el ministerio. Y me dice, ¿qué está haciendo con Cristo? Me dice, ¿qué está haciendo con Cristo? Nunca se me olvida esa frase. En la cocina me dice, hijo, ¿qué está haciendo con Cristo? Le digo, mami, sirviéndole siempre, siguiendo fiel al Señor. Hermanos, tenemos que seguirle fiel al Señor, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, fieles ¿a quién? Al Señor. Fíjense cuando cantan, hermanos, las palabras de las canciones, fieles al Señor, iglesia de Dios, fiel al Señor. Qué lindas palabras. Necesitamos Bernabés en todas nuestras congregaciones, en medio de los liderazgos de las iglesias, Bernabés que estén ahí, hermanos, para exhortarnos a seguir arraigados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, a seguir adelante. Cuando vio la gracia de Dios, se regocija y exhorta a todos a que permanecen fieles al Señor. El versículo 24 dice, este hombre, unas características lindas de Bernabé, era un hombre bueno, una característica a imitar, hombres buenos, mujeres buenas, no hermanos malos ni mediocres, no, hermanos buenos y mujeres buenas. Otra característica, llenos del Espíritu Santo, no llenos de redes sociales y de TikTok y Facebook y todo ese montón de cosas que hoy nos quitan, hermanos, nos quitan el campo para leer la palabra de Dios. Quite aparte las redes sociales por ratos. En la mañana, deje de revisar eso, váyase a la presencia del Señor primero. Tenga cuidado, hermano, que hagan cosas que lo aparten de llenarse del Espíritu Santo. Pero tenía esta cualidad hermosa, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y también lleno de fe. Necesitamos personas llenas de fe. Qué lindas cualidades a imitar. Necesitamos líderes así en las iglesias, hermanos. Necesitamos nosotros, pero usted no piense en nosotros, usted también puede ser un líder. Lleno de fe, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de todo, hermano. Necesitamos personas así. Necesitamos imitar a estas personas. ¡Qué hombre! ¡Qué Bernabé! ¡Qué cosa más hermosa! Un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y dice que, y una gran multitud fue agregada al Señor. Me imagino que Bernabé comienza a predicar y el mensaje también comienza a reproducirse. Y dice que Bernabé, después que pasa estas cosas, sube Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, para buscar un compañero. Qué hermoso, hermano, también. Es que en el cristianismo, cuando vamos a predicar el mensaje de salvación a otras personas, vamos a buscar compañeros. Qué hermosa palabra, es un hombre no trabajando solo. Me voy a preocupar y yo aquí necesito a Saulo. Bernabé, de hecho, fue con el que estuvo Pablo tiempo atrás. No me va a volver a contar toda la historia, pero él estuvo con Pablo, ya conocía a Saulo. Dice, aquí el que necesito y al que creo que Dios ha escogido. Posiblemente Pablo le contó, o posiblemente no, Pablo le había contado el testimonio que Dios lo tenía preparado para llevar el mensaje a los gentiles. Dice, aquí necesito a Pablo, necesito a Saulo aquí. Voy a ir a buscarlo, y se fue a buscarlo a Tarso. Sale de Antioquía y se va a buscarlo. No se sabe cuánto tiempo estuvo, pero aquí el ánimo de buscar compañero que le acompañe para ir a predicar el evangelio es una cosa que nos llama la atención y también importante para la iglesia. Necesitamos compañeros, necesitamos una iglesia, más necesitamos a otra más que sea compañera de llevar el evangelio a muchos lugares. Ahora, tenía tiempo de no ver algo que dijera una ofrenda para misiones. Es hermoso ver eso. Una iglesia que, bueno, sabemos que José fue misionero y posiblemente su inclinación hacia las misiones es hermosa, pero necesitamos eso, hermanos. Una iglesia que se acompañe con otra para llevar el evangelio a muchas personas. Hermanos, necesitamos llevar el evangelio de salvación a otras personas y reforzarnos con personas que pueden llevar la palabra de Dios. Iglesia del Señor, ¿cuántos hombres hay en esta iglesia preparados para llevar el mensaje de salvación? No solamente a nivel del evangelismo y discipulado, sino mandar a otros lugares también es importante.
que la iglesia del Señor no se quede ahí, en estructura solamente. Hoy tenemos un error muy enorme. Por eso hay una palabra que anda un poco en el mundo evangélico, se llama la iglesia misional. Es una iglesia integral, una iglesia que se mete no solamente a pensar solamente en el edificio. Hoy todos hemos pensado en los edificios y todo para acá y todo para adentro. No, hermano, tenemos que sacar y llevar más bien el mensaje. Y si yo no llevo el mensaje de salvación, todos estamos esperando que alguien solito venga aquí. Hermano, ya la iglesia no puede seguir pensando en eso. Igualmente mi iglesia. A veces yo les digo, hermanos, estamos esperando a ver quién viene. No, tenemos que ir y llevar el mensaje a otras personas. Tenemos que buscar compañeros y salir. Y si hay otra iglesia que piensa igual a nosotros, unámonos y llevemos la palabra del Señor. Bernabé está buscando un compañero que le acompañe a seguir adelante en Antioquía. Y ahí viene el discipulado. Y dice que se trae a Pablo a Antioquía. De hecho, se quedan todo el tiempo y se congregaron allí todo un año. ¿Cuántos se quedaron? Pablo y Bernabé. Un año. ¿Qué discipulado más rico debió recibir la iglesia de Antioquía? A Pablo y a Bernabé, discipulándolos allá en la iglesia. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó, aquí viene algo hermoso, por primera vez en un lugar, cristianos. Ahora, este título cristiano, para que usted no se desanime, o si no sé si ya lo sabe que el título cristiano no fue un título muy bonito en ese momento, era un título ridículo, de burla. De hecho, hay un lugar en Roma, el Monte Paladino, aparece un grafiti hace muchos años, creo que era el grafiti de Alexandro, algo así, donde aparece un Cristo crucificado con cara de burro. Eso es lo que significaba los cristianos, son burros. Y nos burlamos de ellos. Qué brutos, parecen tontos, predicando algo tan tonto, que ese hombre los va a salvar y derramó una sangre. Ay, pero qué estúpidos. No, estos son cristianos, porque siguen a un tal Cristo. Hermano, el título, muchas veces los que hemos sido cristianos, hemos estado en algunos lugares, chocamos y nos ponen muchos sobrenombres, y eso es parte de que vamos a vivir cuando llevemos el evangelio. Alguien siempre te va a molestar. Aún de vez en cuando mis compañeros de trabajo me dicen, ¿de qué pandereta? Y sí me molesta y me enoja. Un día le dije a un hermano, ¿qué le parece si usted me toca la pandereta en la iglesia? No, hermano, no me ofenda, tras que no me dicen pandereta en la calle, usted ahora sí me van a decir más pandereta. Y me dejó reflexionando. Es que así nos trataban en aquel tiempo era peor, ahora eso no es nada, hermano. Un titulillo que nos pongan, pero en aquel momento, si alguien sabía que usted era cristiano, lo iban a matar, lo iban a perseguir, lo iban a quemar, lo iban a echar a los leones, su familia te iba a abandonar. O sea, eso sí era difícil. Por eso el título cristiano en Antioquía surge de no los cristianos, surge de los mundanos, de los impíos, llamándole cristianos. Y aún este grafiti, que lo pueden buscar, el grafiti de Alexandrino, algo así se llamaba, perdone que no me acuerdo bien el nombre, pero sí está en el Monte Paladino, donde es el grafiti, aparece ahí y eso me llamó mucho la atención, un Cristo con cara de burro, en ofensa a los cristianos. Por lo tanto, el título cristiano fue un título totalmente agresivo, ofensivo para nosotros los hijos de Dios. Entonces nos llamaron cristianos en alusión a algo ridículo y ofensivo, para que usted se sintiera mal. ¡Cristiano! Usted agachaba la cabeza. No crea que es como el título de hoy somos cristianos. Y para mucha gente que da un buen testimonio, eso es un título muy grande y de mucha honra. En aquel momento era un título ofensivo completamente. En aquellos días aparece entonces, antes de eso, hermanos, en el versículo 26, una linda enseñanza a que la iglesia discipule. Muy bueno, José, lo felicito, que la iglesia siga discipulando. Hermanos, tenemos que discipular hermanos que conozcan la palabra de Dios para que pueda ser llevada a muchas personas.
el evangelismo que ahora hablamos, que cuando llegó Bernabé y vio a aquellos hermanos que habían predicado, vio la mano de Dios, tenemos que también hacerlo para que Dios nos pueda ayudar y bendecir y crecer y crecer y crecer. Los hermanos que evangelizan, traigan a los hermanos para que sean discipulados. La iglesia tiene que volver a eso. No podemos sentarnos un domingo aquí, hermanos, a esperar a que todos, a ver quién viene. Gloria a Dios que hoy llegaron hasta nuestros hermanos cubanos, yo no sé quiénes son, pero que Dios los bendiga también. Y todos los que hayan venido, hermanos, en esta mañana por primera vez. Es una belleza, hermano. Y tenemos que seguir. Y yo no sé si ustedes se regocijaron por eso, hay que regocijarse. Ahora cuando salgan, vayan, los abrazan, hermanos, bienvenidos, sigan adelante. Y cuando vengan más, regocíjense con esas personas. Y llevemos el mensaje de salvación a muchas personas. Y cuando vengan, regocíjense más y emociónense, hermanos. Nada de estar peleando en la iglesia, sino enfocándonos en predicar el evangelio de salvación. Discipular, evangelizar. Y en aquellos días también aparece profetas. Ahí se levanta uno que se llama Agabo, y daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Son hermosos detalles históricos que usted puede encontrar cuando lee la historia de la iglesia. Entonces los discípulos, cada uno, porque eso es muy importante, que conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. Aquí hay algo interesante para ir cerrando, hermanos, en esta mañana. La iglesia debe de ser generosa, pero no la generosidad que nos hablan otras iglesias, con todo el respeto, que hoy se tiene que dar billetes que hablan y recibir usted la salvación si da un billete. No, aquí la generosidad es en respuesta a la predicación por la palabra de Dios, también en respuesta a la necesidad de otras personas, en respuesta al crecimiento de la obra. En este caso se deriva una necesidad de hambre en aquella época, y vemos la iglesia del Señor preocupada para que los hermanos tengan lo necesario para ingerir sus alimentos. Hermanos, la iglesia debe ser una iglesia generosa. La iglesia del Señor debe de dar para la obra de Dios, pero la iglesia también tiene que saber qué está haciendo la obra de Dios, pero dar a la obra de Dios. Nunca se detengan, hermanos amados, y no me refiero, no es enriquecer al líder, es dar para la obra de Dios, para necesidades de la obra de Dios, para el sostenimiento de la obra de Dios. La iglesia debe devolver los ojos a estas cosas y ser generoso cada uno, según Pablo también nos enseña en Corintios, de que lo han recibido en otros momentos, según lo que cada quien haya recibido, tráigalo al Señor y ustedes den generosamente para las cosas del Señor. Puede ser que tengan hermanos necesitados, puede ser que tengan familias necesitadas, puede ser que tengan una iglesia necesitada en otro lugar, si están trabajando en la obra evangelística o misionera, y la iglesia de Dios puede prever para aquellas personas que tienen necesidad del evangelio, y nosotros podemos ayudar mucho. ¿Cuántas personas muchas veces hemos ayudado cuando Dios nos toca el corazón? La iglesia debe ser una iglesia generosa que da según lo que Dios le da. De todas formas, ¿de quién es todo, hermanos? ¿A quién le pertenece todo? Yo sé que José ya les dio esta enseñanza, sé que sí, pero veo bolsos y veo ese coche, veo anteojos, veo ropa. ¿De quién es todo lo que lleva usted? Del Señor. Todo es del Señor. No significa que se lo estamos pidiendo, no. Le estoy diciendo y enseñando la generosidad que tiene que tener el pueblo de Dios para la obra de Dios. Y los líderes en respuesta honrada a lo que Dios va a hacer y está haciendo. Nosotros no nos abusamos de nada de esas cosas porque es del Señor y hay que respetar lo que es de Dios, ser buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha puesto en las manos. Amén, hermano. Sean buenos mayordomos con todo lo que Dios les ha dado, sea mucho, sea poco. Usted tiene una obligación de ser un buen mayordomo de las cosas del Señor, porque son de Él y para Él. Amén. A veces somos muy generosos con un montón de cosas. Hace poco le hablaba a la iglesia de otros temas, pero entre ellos me ha sorprendido cómo las hermanas y hermanos
Hoy ya no quieren ir a la iglesia, y con todo el respeto, las escuelas de fútbol, y ahí gastan de todo. Y antes se iba solamente uno, ahora se va toda la familia y ya no vienen a la iglesia. Hay bandas de las marchas del 15 de septiembre y ahora todos lo celebran. 11 de abril y 1 de mayo, una banda y todo. Allá son bandas por todo lado. Y ahora las mamás están con todos los chiquillos en las bandas y los papás ahora van y se llevan de todo a celebrar las bandas y ya no quieren venir a la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, como todo el mundo quiere viajar y ir a playas, todos a la playa y nadie a la iglesia. El diablo nos está golpeando por todo lado, hermanos. Y la iglesia dormida. Hay que exhortar con mucho amor esas situaciones. Benditos sean, hermanos, que han sacado el día de hoy para venir a glorificar a Dios. Amén. Yo los felicito. Y eso hay que seguirlo haciendo. Bendecir al Señor. Venir a la iglesia. No dejen de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Vengamos a buscar siempre del Señor. Todos aquellos que lo hacen de un corazón sincero van a ver las bendiciones. Durante mi vida te lo he entregado al Señor. Tengo 40 años, 31 de ser pastor. Desde jovencito, a los 19 años, tuve el reto y entré al ministerio. Bivocacional, siempre fui bivocacional, pero entré al ministerio y siempre he visto al Señor, hermano, en mi vida, respaldándome, dejando el fútbol. Era bastante buenillo y dejé el fútbol porque mi mamá también me garroteaba si yo no iba a la iglesia. Pero hoy después de que llegué a ser adulto, me di cuenta que lo que hizo por mí, se lo bendigo. Fue algo bueno que hizo. Me ayudó para que yo, siendo un chiquillo, no me fuera al mundo a través de cosas que parecían inofensivas, pero que al final me iban a apartar de las cosas del Señor. Una iglesia, hermanos, que busca al Señor. En resumen, en esta mañana y en esta pequeña lectura, podríamos gozarnos en ella al ver que Dios quiere que anunciemos el Evangelio de Él. Amén. 2, que permanezcamos fieles. Imitemos a Bernabé. Hombres fieles, justos y buenos para el Señor. Una iglesia que discipula y una iglesia generosa para la obra de Dios. ¿Qué elementos ahí tan pequeños pareciera que están en un tema y que se agrandecen cuando los vemos con otra vista o con otros ojos? Hermanos, que esta pequeña palabra haya sido de bendición para usted. Para mí es una bendición estar aquí. Y antes de finalizar, me gustaría que cantáramos un canto. Tal vez el hermano me ayuda con la pista. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Les parece, hermanos? Tus manos al cielo. Lo cantamos en adoración al Señor. En señal de que hermano, me la quieres puede que tus enfocar manos, porque a mí se me olvida la letra. Para que mira, todos a través de este coro, pónganse de ven pie aquí, y envíame cantamos. a mí, Señor. Cierre sus ojos. Mientras deje que la pista corra, no hay problema. Ahí los La mies es mucha. dile al Señor, hermano, Hay gran que te pueda necesidad. usar.